Y perdón, estamos ahí con las cuestiones técnicas, pero ya está. Muy contento de estar. Hemos tenido algunos problemitas técnicos y hoy me acompaña hermano Tonito, que ha tenido un poquito de problemas con su cámara, pero vamos a tener este diálogo y estoy seguro que aquí hay algo que Dios quiere hacer muy, muy importante en nuestro corazón y poder entender y poder ser ministrados por la palabra de Dios. No sé si me escucha, hermano Tonito. Sí, le escucho. Ok. Entonces, mis hermanos, vamos a orar para empezar este tiempo de estudio de la palabra de Dios y que, como el tema que platicamos con hermano Antonito, que seamos ministrados por la palabra del Señor y que ella sea la que nos hable, que ella sea la que se revele en nuestros corazones y lleve el fruto al ciento por uno en cada uno de nosotros. Yo sé que lo que vamos a estar platicando en algún momento va a bendecir a alguien hoy acá o a alguien que lo vea después, pero yo estoy seguro que esta palabra y esto que vamos a platicar y esto que estamos iniciando va a ser de bendición para muchos. Bueno, Tonito, ¿por qué no nos bendice y oramos para iniciar? De acuerdo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias esta noche, Señor, por tu presencia, Señor, y que seas tú el que dirija nuestras palabras, Padre, y que podamos tener una conversación bastante buena y deleitosa, refrescante, Señor, para nuestro corazón y nuestra fe pueda afirmarse en las verdades reveladas en tu palabra, Señor. Que tengamos esta noche todos los que nos vamos a conectar río de inspiración, Señor, por el Espíritu Santo y que toda palabra que salga de nuestras bocas sea de edificación para todos los que nos van a escuchar o ver por esta plataforma. Bendiciones para todos y bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Amén. Amén. Y quisiera empezar con 2 de Timoteo 3:16. Y en Reina Valera dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en Nueva Traducción Viviente, este mismo pasaje de 2 de Timoteo 3:16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. 17. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Y hermano Tonito, yo he estado leyendo un libro que se llama Redescubriendo el poder de la palabra, que en este enfoque vamos, ¿verdad? A ser ministrados por la palabra de Dios. Y encontré en los primeros párrafos, encontré esto que dice, el poder más grande en todo el universo es la palabra de Dios. Y eso me impactó Claro. mucho, hermano Tonito, porque todo fue creado por su palabra, hermano Tonito. Todo fue creado por la palabra de Dios. Hay un salmo que dice que cuando Dios da la palabra, dice que la palabra corre velozmente, dice, fíjese. Y Wow. cuando la palabra corre y cuando va creando todo, la palabra que se utiliza es vará. Y el vará de Dios va creando todo lo que Dios dijo que hiciera esa palabra. Eso es muy importante. Y es que me llamó la atención porque el autor de este libro dice, el poder más grande en todo el universo es la palabra de Dios. Y ahora que vemos estos telescopios y vemos galaxias que están a miles de años luz y toda esta inmensidad, hermano Tonito, qué tremendo. Yo me quedo admirado de lo que significa la palabra de Dios. Ahora, fíjese que la palabra de Dios es acción. O sea, Dios habló y se hizo algo, ¿verdad, hermano Tonito? Sí. Y lo interesante es cómo Dios toma hombres, lo dijimos la semana pasada, cómo Dios inspiró a hombres de diferentes
cultura, ¿va? Algunos fueron estudiados, otros no, pero recibieron la palabra de Dios y dentro del río de inspiración, ellos no se contradicieron porque fue el Espíritu Santo quien la inspiró a cada uno, ¿verdad? Amén. No hay una equivocación alguna ahí. No, no, es inspiración. Ahora, el fundamento más sólido en toda la existencia está en los decretos divinos. Es lo que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Ajá, sí. Ellos son capaces de conservar y sostener en su lugar cada fenómeno o cuerpo celeste existente en el universo, lo cual es radicalmente extraordinario. ¿Cómo es eso que el sol no se mueve? Yo me acuerdo que decía hermano Mundo Madrid, ¿cómo es eso que el sol no se mueve unos 100 metros más cerca de nosotros? Hermano, sería algo tremendo para nuestras vidas. ¿Cómo es que todo esto es sostenido por su palabra, hermano Tonito? Y Dios estableció los linderos aún del mar, dice, hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás, ¿verdad? Por eso es que el mar no se sale tampoco. Y quienes tienen ese control de lo que Dios habló y lo que Dios formó son los ángeles del Señor que están al servicio de Dios también. Porque ahí entra también el trabajo angelical que están bajo la dirección y cobertura de Dios, de los santos de Dios que corren y que son ministros de fuego para ejecutar lo que Dios habla en su palabra. Entonces, eso es muy grande, ¿va? Eh, a veces es difícil de entender, pero Dios da revelación a aquel que tiene la disposición de querer entender la palabra de Dios, ¿va? Cuando no hay disposición de atender ni de escuchar la palabra de Dios, entonces no la vamos a entender y posiblemente hasta puedan haber malas interpretaciones como se han dado a través de la historia, de que algunos han torcido algunos pasajes de la Escritura, dándole una interpretación equivocada, ¿va? Exacto. Y fíjese que dice este autor, solo cuando aprendemos a reconocer a la palabra como alguien y no como algo, descubriremos el poder que se encuentra morando en nuestras vidas. Cuando yo leo la Biblia, pero no como algo, sino como que alguien me está hablando, porque cuando yo abro mi Biblia, Dios abre su boca. Entonces, cuando yo logro entender que este libro no es un algo, sino es alguien que me está hablando, porque creo que usted lo dijo, no sé si usted lo dijo, pero lo he oído yo que dice que este es el único libro que cuando nosotros estamos leyendo el autor está presente Ajá, lo digo mi hermano de Puerto Rico. y que la Biblia es viva y eficaz. Entonces, la letra que está aquí impresa por alguna imprenta, pues esto le llamamos escritura. Pero cuando esta palabra entra a mi corazón, se vuelve una palabra, se vuelve el rema, se vuelve esa acción que hizo crear todo el universo, porque en esta palabra está el poder de Dios, está, como decía usted, es la inspiración de Dios para nosotros. Yo me quedo Sí. asombrado de que todo fue creado por su palabra, pero el hombre fue creado de otra manera, hermano Tonito. Tenemos el aliento de Dios en nuestra vida. Si no tuviéramos el aliento de Dios en nuestra vida, no tuviéramos vida, fuéramos robots o muñecos simples de barro, como la acción del hombre entró cuando Dios le dio el soplo de vida, ahí entró el espíritu de vida al hombre, ¿va? Cuando Dios sopló en su nariz. El soplo del omnipotente me dio vida, dijo Job, ¿va? Entonces, realmente para comprender la Biblia hay que estar conectados con el espíritu, porque él fue el quien la inspiró, ¿va? ¿Sí? Y tenemos que la palabra de Dios no va a accionar si nosotros no creemos ni obedecemos, ¿va? Porque Y, y ahí sí, sí, entra perdón. todo lo que es la fe, ¿va? Para creerle a Dios. Sí, y tomamos el primer párrafo de 2 Timoteo 2:16, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Ahí entra la fe. No dice, lo interesante es que no dice algunas escrituras, dice toda.
O Qué sea, lindo, desde Génesis hasta Apocalipsis hay una inspiración ahí, ¿va? qué lindo eso, toda. O sea, Toda la escritura, o sea, ahí no podemos decir que alguno de los escritores se equivocó porque fue el mismo libro, ¿va? Por eso decía, encontré algo que dice, la inspiración de Dios a los hombres es la acción sobrenatural de Dios que permitió que los autores humanos escribieran la Biblia como una revelación de Él mismo. Entonces, Dios a través de la palabra se dio y se da a conocer a los que reciben la palabra. hermano Tonito, vuelvo a repetir eso, por favor, eso está precioso. Por eso dice, es la acción sobrenatural de Dios que permitió que los autores humanos escribieran la Biblia como una revelación de Dios mismo. Entonces, lo que quiere decir es que Dios mismo ha querido revelarse al hombre, ¿va? Por eso toma hombres para que ejecuten su palabra, ¿va? Ya no tomó ángeles, al principio sí había ángeles en la creación, ¿va? Pero ahora son hombres inspirados por el Espíritu de Dios los que ministran la palabra de Dios. Y el poder es el mismo porque el Espíritu Santo está en esos hombres ungidos de Dios para poder ministrar la palabra con verdad y con autoridad y con poder de Dios, porque Dios está, como dijo el hermano, Dios está en la palabra. Él está presente cuando usted y yo estamos predicando. Él está presente cuando usted y yo estamos leyendo, cuando usted y yo estamos estudiando. Y si oramos y le pedimos revelación, Él nos va a revelar lo que quiere que nosotros digamos. Por eso le dijo a, al profeta, va, en este caso se lo dijo a Jeremías, yo lo tomaré y va a decir lo que yo le diga. Eso es importante, ¿va? No, no, Pero eso de hoy en día lo que yo le diga, hay mucho que ver en eso, ¿va? Porque no todos dicen lo que Dios les dice, ¿va? Porque algunos predican sus propios intereses, malinterpretan la escritura a favor de sus intereses, y cuántas cosas que se están viendo hoy en las redes sociales y en las iglesias, si uno no está estudiado, lo pueden engañar, no ha estudiado la Biblia, lo engañan, ¿va? ¿Sí? y bueno, entonces aquí entra la fe. Toda escritura es inspirada por Dios. Ok. Entonces aquí nosotros tenemos inspiración divina. Entonces, Ajá. ¿cómo me Recuerde, puedo conectar con esta inspiración divina? Es antes de leer mi Biblia, yo tendría que orar y decirle, Señor o Espíritu Santo, por favor, muéstrame lo que tú quieres hablarme a mí, ¿verdad? ¿Qué quieres decirme a mí hoy? Hoy puedo leer el Salmo 23 y tiene un sí. significado. Mañana voy a leer el Salmo 23 y yo voy a decir, pero esto no lo vi, ¿verdad? Porque hay una conexión y algo que Dios quiere decirme a mí y que esta es la profecía más segura, ¿verdad? La palabra escrita. La palabra escrita. Fíjese pues, entonces aquí entra la fe, ¿verdad? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo me puedo conectar a esta escritura? Es orando antes de leerla y creer lo que dice. Creo que lo dije la semana pasada, que en el 83 más o menos, que vi, esta es mi Biblia, la palabra de Dios, yo soy lo que mi Biblia dice que soy, yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo, yo puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer, porque aquí está mi manual de vida. Ahora, dice, y útil para enseñar. Y esa parte, pues, es muy importante, hermano Tonito. Oh, sí, pero que ahí entra también la obediencia. La palabra es útil para todo lo que nosotros queramos, pero muchas veces no obedecemos lo que la Biblia nos está diciendo, ¿va? Ahí Hermano está, Tonito, eh, ahí está la clave. ahí está el ajo del asunto. Mire, la Biblia habla de simples y de necios. Oh, sí. ¿Y quiénes son los simples y quiénes son los necios? Mire, pues, le voy a decir quiénes son los simples y quiénes son los necios, ¿verdad? Eh, el simple es aquel que todo lo cree, Mm. ¿verdad? El simple es aquel que todo lo cree y que
fácil de engañar, fácil de engañar porque como todo se lo cree, todo se lo traga, como decimos aquí va, Ujú. en buen chapín, dice, un simple, dice, mire, un simple, yo tengo aquí algo, un simple dice todo lo cree. Mas el avisado mira sus pasos, según el Proverbio 14:15. El simple, según el idioma original, dice, es la palabra petaí. Es la persona seducible, ignorante o tonta. Ah, eso es fuerte. Sí. Y eso no es una virtud, es más bien es una deficiencia. ¿Ah? En cambio, el avisado es astuto, es cuerdo, es prudente. Un simple cree todo fácilmente y no examina las cosas, dice. Entonces, un sabio vive con temor de Dios, apartándose del mal, de lo que le da confianza, paz y la recompensa de Dios. Entonces, miren lo que dice el Proverbios 14:15 al 18. Te lo voy a leer porque estamos hablando de la palabra de Dios. Amén. La gente tonta cree todo lo que le dicen. La gente sabia piensa bien antes de actuar. El sabio conoce el miedo y se cuida del peligro. Pero el tonto, es decir, el simple, es atrevido y se pasa de confiado. El que pronto se enoja, pronto hace tonterías. Pero el que piensa en lo que hace muestra gran paciencia. La recompensa de los tontos es su propia estupidez, dice esta lección. El premio de los sabios consiste en saber cómo actuar. Ahí está la diferencia entre el simple y el sabio. Bueno, El digamos yo, simple ajá, y el sabio. Ahí sí que eh, es importante. Claro que la palabra simple hay que tomarla de dos puntos de vista. ¿Verdad? Aquí es para la acción, para el carácter de las personas y la otra cosa es la simpleza de aquellas cosas que nosotros queremos hacer, que no sean muy, ¿cómo es la palabra? Como una predicación simple, pues, es decir, una predicación sencilla, que sea entendible, ¿va? Eso se aplica también, ¿va? Como dijo alguien, un amigo que usted y yo conocemos, así de simple y sencillo, dice, y usted ya la va a identificar, ¿va? Usted? ahí Así lo de sabe. simple. Así de simple y sencillo. Pero ya Sí. cuando la aplicamos, esa palabra, al carácter de una persona, entonces yo no quiero ser simple, quiero creer todo lo que la Biblia dice, pero tampoco quiero ser una persona simple y tragarme todo lo que me digan y pasarme llegar a ser tonto, pues como dice aquí, ¿va? Wow. Esto es interesante. Ese es el simple, ¿va? Ahora, también encontré algo que dice del necio. ¿Va? El necio. Dice que el necio es del griego de la afrón y en hebreo significa sin razón o sin sentido. Y cuando vemos las características de un hombre necio, dice que el necio es arrogante, no le gusta rendir cuentas. Por eso el Proverbio 2:15 dice, el camino del necio es recto en sus propios ojos, ¿va? Mas el que escucha el consejo es sabio. Siempre va haciendo la diferencia entre el necio y el sabio, ¿va? ¿Sí? Entonces la arrogancia es orgullo, altivez de espíritu, aquel que no quiere reconocer que tal vez se equivocó, aquel que no rinde cuentas porque cree que todo lo que está haciendo él está bien y a lo mejor no está bien, ¿verdad? Porque aunque a veces uno cree, pero hay quienes lo ven de afuera, porque uno no puede verse exteriormente, ¿verdad? Pero interiormente sí sabe que algunas cosas que está haciendo no están bien, ¿verdad? Pero como no quiere reconocerla, él dice que el necio menosprecia el consejo de sus padres, ¿va? No acepta la corrección, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente, dice Proverbios. También dice que el necio es ingobernable, no se deja gobernar, porque el necio dice que así es y así es, aunque sea azul y tal vez es rojo este. El necio se enoja enseguida. Insultan y cuando insultan, ¿va?
pero una persona sabia mantiene la calma cuando lo insultan. ¿Vale? Proverbios 20 12:16. También el necio es irresponsable y rebelde, dice. La gente buena hace planes justos, la malvada solo piensa en engañar. Dice que el necio no desea aprender, es insensible al pecado. O sea, que no se deja corregir, como dice ahí, útil para redarguir. Y redarguir es reprender, va a ser ir a reprender a un hombre necio, es mejor no meterse con él, va a ser, porque no acepta, no Y, acepta. y es que ahorita, hermano Tonito, estamos eh, en la época no de la información, sino de la desinformación. Y entonces, como no tenemos Desinfo- bases, cualquier cosa que escuchamos la hacemos cierta. Y Sí, como buenos latinos, nosotros vamos y adquirimos un celular y el vendedor nos dice, mire, tiene estas características, ¿verdad? Y nosotros creemos y lo compramos. él le vende la idea porque ese es su trabajo, le Exacto, vende la idea. pero mi obligación para no ser simple sería, quiero ver el manual del fabricante o quiero ver la caja donde dice qué características tiene. Y creo que ahí hemos fallado y hemos fallado en que hay demasiada desinformación porque hay demasiados canales y entonces Mire lo que escuchamos aquí, dice. escuchamos allá y entonces yo Ajá, siento que ahí entra la simpleza de nuestro corazón y ahí es donde me gusta esto que leo de este libro que se llama Redescubriendo el poder de la palabra, dice, el fundamento más sólido en toda la existencia está en los decretos divinos. por Entonces, supuesto. para no ser yo simple, yo tengo que estar consciente y saber qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de, ¿verdad? Ajá. Y tener ese discipulado. Yo, digamos, mis hermanos, les soy sincero, yo aquí no estoy teniendo esta conversación con hermano Tonito porque yo quiero que ustedes vean que yo sé, no. Y No, hermano Tonito lo sabe. A mí me gusta mucho platicar con él, tengo otros amigos que me gustan platicar y quiero invitarlos a que podamos platicar porque yo quiero aprender. Yo soy el primero que yo quiero estar acá y quiero disfrutar. Digamos, la enseñanza, hermano Tonito. Entonces, ahí nosotros dos cosas, como estamos aprendiendo, ¿verdad? Y tal vez alguno a veces, y Hugo Mesa, ¿qué me va a enseñar a mí? Si no soy yo el que te voy a enseñar, ¿verdad? Y aún así la humildad, ¿verdad? Perdón que lo mencione, pero él fue, pues, mi mentor de toda la vida. Yo me admiraba de ver, hermano Mundo Madrid, sentado escuchando la prédica de otro pastor. Y creo que ahí quitamos la simpleza porque estamos llenando nuestro corazón de la palabra y dejamos de ser necios, ¿verdad, hermano Tonito? exactamente. Esa es la verdad. ¿Va? Por Entonces, eso Jesucristo fue tan sabio, dijo, el que permanece en mis palabras, yo le compararé. ¿Va? Sí. ujú, Recordemos que las palabras de Jesús, y más la Biblia, ¿va? Que Jesús es la Biblia misma, pues, pero dice, mis palabras son vida y son espíritu. ¿Va? Ahí está. Mis palabras son vida y son espíritu. ok, Entonces, cuando recibimos la palabra, la creemos, la guardamos y la ponemos en práctica, ahí se hace vida. exacto. Mire, Ahí, pues, es ahí que, llega la transformación. exacto. Y mire, pues, mi mamá lo hacía en la casa, creo que en las casas de algunos. Empezaba aquellos grandes truenos y poníamos el Salmo 91 ahí en la cabecera de la cama para que no nos pasara nada, ¿verdad? Pero realmente esto Sí, no es la palabra. La palabra es lo que yo leo, la palabra, digamos, cuando ahorita estoy leyendo, ¿verdad? Toda escritura es inspirada por Dios. La estoy leyendo, la estoy hablando y la estoy escuchando. Está entrando en mí. Y entonces yo entiendo que toda escritura es inspirada por Dios. Aquí tengo que aplicar mi fe. Útil para enseñar, va a ser útil, pero si no soy simple y no soy necio. Si no soy simple mire, en creer todo lo que me digan y si no soy necio en endurecer mi corazón, entonces la palabra va a ser útil, hermano Tonito. exactamente. David dijo en el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Mire que Por favor, David repita lo eso otra vez, sabía. por favor, repita otra vez ese. ¿Qué La fue? exposición de tus palabras alumbra.
Entonces, cuando llega la luz, se va la sombra de la ignorancia, porque llega el conocimiento y la sabiduría, ¿va? Que dan luz al que cree. Dice, y hace entender a los simples. Wow. Fácil, ¿va? O sea, cuando no tenemos la disposición o el deseo de aprender o de no querer entender, ¿va usted? Como aquel niño que le dijeron en la iglesia, póngase de pie y no quería pararse y el papá lo agarró a la oreja y lo puso de pie. Estoy parado, dijo, pero en mi mente estoy sentado, dijo. Y, Así nos y- pasa, así sí, pasa muchas veces cuando la Biblia nos confronta y no queremos recibir lo que Dios nos está diciendo. bueno, en mi caso, yo sé que en el suyo definitivamente, yo he leído varias veces la Biblia de pasta a pasta, pero esto que estamos haciendo ahorita, miren cuánto tiempo llevamos y llevamos dos párrafos de este versículo. Ajá, Y a veces necesitamos deleitarnos y ir viendo qué es lo que el Señor dice y entender. Yo agradezco a Dios porque un hermano pastor, pues me hizo este obsequio de esta Biblia y la verdad que Dios ha sido muy bueno, me ha regalado Biblia de estudio. qué Pero bueno. estamos leyendo el texto simple, usted no necesita grandes cosas, no, lo que necesitamos es concentrarnos en cada palabra y poder entenderla. La otra dice, como usted decía, para redarguir, ¿verdad? Si yo soy necio, no voy a dejar que el Espíritu me redarguya. Y hoy o ayer Ya, creo que compartí algo que decía, si yo estoy leyendo la Biblia y eso no me mueve, no siento algo en mi corazón, entonces no la estoy leyendo bien. Tiene que pasar no, algo, hermano Tonito, cuando yo leo su palabra. Pero volviendo al principio es, como es inspirada por Dios, yo necesito conectarme en esta palabra y la única forma de conectarme es en oración y diciéndole al autor de este libro, y creo que lo dije la vez pasada, queremos ir al cielo donde está el autor de este libro, que no queremos leer. Y entonces, antes de leerla, decirle al autor de este libro, al que inspiró este libro, al que dio aliento de vida al hombre, que es lo que nosotros tenemos ahora vida, decirle, Señor, muéstrame, redargúyeme, para redarguir, para corregir. Y ahí entra la humildad y no ser necios. exactamente. Yo leía Esdras 7:10 y eso es lo que necesitamos el día de hoy para poder ministrar correctamente la palabra de Dios. Dice Esdras 7:10 en mi Biblia, que es Reina Valera 60, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Había preparado. Oh, siempre tiene que haber un tiempo de preparación, es decir, estudiar. Si algunos pueden accesar a bíblicos donde hay maestros que enseñan, o puede tener su propia iniciativa, sus propios estudios en casa, preparar su corazón es ceder ese tiempo que realmente necesitamos para poder compartir con otros, ¿verdad? Antes tenemos que recibir nosotros, ¿verdad? Antes Amén. tenemos que ser corregidos. Antes a nosotros los que predicamos y enseñamos nos tienen que pasar la lija, el paste y nos confronta la palabra. Ay, dice uno, "Ah, y quieres que diga esto, pero si yo, dilo, porque también te va a ayudar." Entonces, muchas veces algunos pasan por alto lo que Dios les dice a ellos y le pasan la lija a la gente, ¿va? Pero el primero que tiene que recibir cuando está preparando su corazón para enseñar la ley, o sea, la palabra de Dios, él es el primero en que tiene que recibir lo que Dios le está diciendo, aunque nos duela, pero esa es la realidad, ¿va? ¿Sí? Fíjese, hermano, que ahorita que usted dijo eso, me recuerdo que una vez lo prediqué y yo estuve internado durante 6 meses en el IC de la zona 6 y en ese tiempo llegó una persona que era de Oriente, un señor muy alto y muy hermoso, así como yo, tal vez más, y lo acaban de operar y necesitaban limpiarle la herida y el enfermero era pequeñito el enfermero. Y yo como tenía mucho tiempo estar ahí, pues yo ayudaba a los pacientes. Yo me volví auxiliar de enfermería, 4 o 5 me pusieron de apodo a mí porque
pues yo estaba ahí, pues ayudaba en algo y eso me ayudaba también a tener amistades y todas las noches teníamos culto, pero lo que quiero llegar es a esto, que este señor tan grande estaba agarrado, hermano, de la cama, sudando. Y el enfermo, el enfermero pequeñito le estaba, pero agarrando la herida, hermano, y le apachaba y le sacaba todo lo malo y le estaba. Y entonces le digo, ¿cómo se siente? Y me decía, ay, me está curando, decía, me está curando y solo porque me está curando, porque si no, me decía, yo lo le pego y lo dejo zampado allá en el techo de aquí, de donde estamos. Y él sabía, Ok. y era doloroso, pero lo que estaba haciendo este enfermero era curando. Y a veces Eso, necesitamos nosotros, como decía usted, hermano Tonito, agarrar ese eso, paste de la palabra y ser confrontados con la palabra. Y decir, Señor, aquí estoy. eso es lo que hace la palabra, ¿va? Internamente, pues, porque el hombre interior necesita ser ministrado. El Salmo 19:7 dice, la ley de Dios es perfecta, o sea, la palabra de Dios, y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. Mire qué Wow, interesante. qué lindo. Y en esta, Entonces, y en esta última parte de este versículo dice, para instruir en justicia. ajá, Jus- instruir en justicia quiere decir que hay que ser justos, ¿va? Y esa palabra justicia es dura también, no es tan fácil. Sí, pero porque no es conforme a nuestra justicia, Eso. sino Ujú. es conforme a la justicia de Dios. No es lo que yo creo. No es lo que yo creo, lo que yo diga, no, es lo que Dios dice. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, cuando alguien tiene un problema y se defiende en su propia justicia, ya Dios no hace nada. Va, puedes tú, te crees capaz para solucionar tu problema, pues yo ya no me meto, ¿va? Pero cuando uno ha aprendido a ser dependiente, ¿va? De Dios, ¿va? Uno confía toda su situación al que todo lo puede, pues al que es justo y verdadero, ¿va? Por eso cuando tenemos un problema, yo leía algo que decía que debemos de subir a la corte celestial, porque arriba hay una corte donde nosotros podemos llevar todos nuestros problemas. Tenemos un juez justo y tenemos un abogado intercediendo por nosotros. Pero muchas veces en vez de hacer eso, tratamos de solucionar con nuestras propias sabiduría o inteligencia humana lo que realmente le pertenece a Dios y por eso a veces, muchas veces, fracasamos, ¿baste? Y es Y que justicia no es, como dice usted, no es solo lo que me conviene a mí. no, pues, Señor, haz justicia, pero que a mí no me toque dar. Haz justicia, pero que a mí no me toque perdonar. ¿Verdad? No es así el asunto. O sea, este, es que a veces confundimos esos términos porque la palabra justicia no es que lo lleven a usted a un juzgado y lo van a juzgar, ¿va? Justicia es, creo yo, que es poner las cosas en claro y buscar una solución justa. No es como aquella señora que dice que pasen los litigantes y después dice que pase el desgraciado. Pero en esa corte nosotros podemos llegar y también exponer nuestros problemas. También podemos exponer que nuestro enemigo nos la está haciendo de cuadritos y también tenemos un defensor, pues ahí arriba tenemos defensores de los justos, ¿va? Dice, Jehová peleará por mí, Jehová peleará mis batallas. Y es lo que muchas veces menos hacemos, ¿va usted? Por eso es la palabra de Dios la que estamos hablando. Y cuando vamos a la palabra escrita es la que nos da a nosotros la sabiduría, el consejo, el conocimiento, pero también hay que aplicárselo a uno mismo, ¿va? Porque no podemos hablar de algo que no estamos viviendo o diciendo. y es que ahorita, pues tenemos un abogado, está el Espíritu Santo, eh, Exactamente. que aboga por nosotros, ¿verdad? Con gemidos indecibles. Eh, pero va a llegar el momento en que sí tenemos que pararnos
y nos van a pasar las selfies de todo lo que hicimos. O Oh, sea, sí. vamos a rendir cuentas y esa parte se nos ha olvidado. Y aquí es donde habla la justicia. Y En aquí el, todos, perdón, hermano Tonito, y aquí todos los que hemos tenido el privilegio de poder predicar la palabra de Dios, vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho. eso es duro usted. Y a mí esa parte, hace un mes, tal vez 2 meses, que decía un pastor que estábamos platicando, decía, si nosotros tuviéramos conciencia de que en algún momento vamos a entregar cuentas del don, de las palabras y de todo lo que hemos hecho, dice, la pensaríamos 2 veces en estar haciendo lo que estamos haciendo y creo que a veces eso se nos olvida por la misma simpleza del corazón, donde nos llenamos de tantas cosas, de casas, carros, sueldos, puntos, ¿verdad? Eh, Sí, y nos desenfocamos, hermano, en que Dios nos está hablando de vivir en santidad y yo soy el primero que yo necesito esa santidad en mi vida, ¿verdad? Yo necesito esa enseñanza, necesito ese redarguir, necesito ese corregir y instruir en justicia, que yo voy a dar cuentas, que no es así de que vivamos la vida light y que todo es por gracia. No, no, al final sí vamos a entregar cuentas, ¿verdad? Hay premios, ¿verdad? Hay galardones, hay tantas cosas sí. que tal vez más adelante podemos platicar de todo eso, pero que estemos conscientes, mis hermanos, que no es vivir la vida así light, pues, ¿verdad? Sino sí vamos a entregar cuentas de todo esto. Es verdad, es verdad. Entonces, Dios desde la creación ha venido hablando a usted. Como dice aquí en la lección que tenemos, Dios ha venido hablando en otro tiempo por los padres, ¿verdad? Por los profetas. Siempre la voz de Dios se ha hecho manifiesta en todas las generaciones y tristemente siempre en las generaciones siempre ha habido gente que ha rechazado la palabra, ¿va? Y hoy no es la excepción porque Dios sigue hablando, ¿va usted? Sigue hablando no solo a través de las predicaciones, no solo a través de la palabra escrita que tenemos, sino que sigue hablando de muchas formas, ¿va usted? Ministerios proféticos, ¿va? Los ministerios que el Señor Jesús dejó para ministrar su iglesia, que son los de Efesios 4:11, pues apóstoles, profetas, pastores, maestros, y todos en común acuerdo, todos para un mismo propósito. Pero hoy en día se pelean los apóstoles con los profetas y quieren ser uno quiere ser más importante que el otro, ¿va usted? Y no es así, va. Todos tenemos un servicio que dar de acuerdo al llamado que Dios le haya hecho, pues todo lleva al mismo propósito, ¿va? En vez de estar en contiendas, unir, unir los ministerios, los llamamientos para el servicio y beneficio de la obra de Dios, ¿va? ¿Sí? Sí, y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente y preparado para toda buena obra. Y en Nueva Traducción Viviente dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Y esa es la intención de estos en vivos, esta es la intención de hermano Tonito, si es posible, podemos tener otros amigos. Aquí no es cuestión de quién sabe más o quién habla más bonito, no. Como decía hermano No, Tonito, queremos ser la voz que te diga a ti hoy que es tiempo de deleitarte en tu... Mira, 2 versículos y el tiempo que nos llevamos en meditar. Y viene ajá, enero y nos proponemos leer toda la Biblia, ¿verdad? Y a veces no lo logramos. ¿Qué tal sí. si este año nos proponemos en deleitarnos y Pues saborear? ¿Perdón? eso debería ser siempre, va, deleitarnos cada vez que exponemos, cada vez que estudiemos, cada vez que leamos, recibir la palabra para que haga obra en nosotros, va, usted. Amén. La necesitamos, va.
Por eso dice, deleítate en Jehová, deleítate en la palabra, deleítate en lo que lees, en lo que estudias. Porque algunos tal vez, no sé, crearán estudios para, hoy sí les voy a dar duro en la iglesia, ¿basta? No, no se trata de maltratar a las personas, se trata de enseñarles, ¿va? Se trata de enseñar la palabra, de aplicar misericordia para que hagamos bien las cosas, ¿va? Si vamos a exhortar o a redarguir o reprender, hacerlo con amor, no mandar a la gente al infierno, Y ¿este? preferiblemente en privado. Preferiblemente en privado, si es un problema muy fuerte, pues dice, llame a los ancianos y en privado, pues háblenle, ¿va? Y es que Pero, fíjese, hermano Tonito, que al exponernos en la palabra y cumplir esto que nos dice según de Timoteo, crea en nosotros algo y es una identidad. ajá, Entonces aquí el autor dice que la importancia de la identidad, dice, la identidad nos define, nos orienta, nos protege, nos clasifica y nos describe. Cuando Satanás llega a Jesús a tentarlo, Jesús ya tenía una identidad. por supuesto. Y algunos dicen, no, es que los pastores no se hacen en el instituto bíblico. Sí, es un llamado. Pero Jesús a los 12 años ya estaba platicando con los grandes sabios de las escrituras. Sí, O sea, él ya tenía un entendimiento. Ahora, él, una vez más se lo vuelvo a decir, él tenía la escritura, pero él era el verbo, la palabra. Y él cuando era nosotros la palabra aplicamos la hecha. palabra, hermano, entonces ya tenemos una identidad. Porque la gente La, dice, es que usted tiene algo extraño, usted tiene la algo palabra diferente. hecha carne, dice, va. ¿Cómo? Jesús era la palabra hecha Sí, carne, encarnado. Entonces, encarnada. la palabra nos da identidad. Tener identidad es importante para el cumplimiento de cualquier tarea. Ahora, Exacto. ¿para qué somos creados nosotros? Nosotros tenemos un propósito. Eh, Hey, ahí te tocó un punto importante. El problema es que no muchos han descubierto cuál es su propósito. Dios tiene un propósito para cada uno, pero hay que redescubrir o descubrir el propósito de Dios en mi vida, ¿va? ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? ¿Será servir? ¿Será predicar? ¿Será ser evangelista? No sé, pero eso es lo que ha pasado muchas veces, ¿va? Que no, la gente no se ha encontrado con su propósito verdadero y en aquel día muchos no van a recibir premios porque trabajaron fuera de sus propósitos y muchos trabajaron en el campo equivocado. Tal vez fueron llamados para evangelistas, pero se nombraron pastores. Tal vez fueron llamados para hacer otro trabajo, ¿viste? Pero se nombraron, ellos se autonombraron, ¿viste? Y dice, pero yo hice esto, yo hice aquello, sí, pero yo no te llamé para eso, ¿va? Yo te llamé para esto y esto y esto y no lo hiciste. Qué tremendo va a ser eso usted. mm, Entonces, eso es importante. Mire lo que dice. Le quiero leer este pasaje. Segunda de Timoteo 2:15. Ahí está algo muy importante. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra, que usa bien la palabra. Es decir, que traza bien la palabra. sí, que explica correctamente, dice esta versión, la palabra Ajá, de Dios. que explica correctamente la palabra. Porque la palabra de Dios no falla, sí. Según los textos que tenemos en la lección que estamos viendo, dice que Primera Reyes 8:56 dice, ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa. Ja. Ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa. Nosotros como humanos prometemos y prometemos y nada cumplimos algunas veces. ¿Basta? El hombre de por sí falla y no cumple, promete y no cumple. ¿Basta? Y eso está, por eso es que, por eso es que David decía, Señor, ¿qué es el hombre para que tú tengas memoria de él? ¿Basta? Sí. Qué interesante. La verdad que cuando uno se mete a estudiar la palabra se da cuenta que realmente, como dijo aquel, no somos nada, estamos en pañales todavía, mi amado.
Y es que también algo que es importante, hermano, yo puedo decirles, yo llegué a la iglesia de 8 años y a mí la iglesia me enseñó a tocar un instrumento, a mí la iglesia me enseñó puntualidad, a mí la iglesia me enseñó a hablar en público, a mí la iglesia me motivó a leer, a mí la iglesia, para mí, el ser parte de una iglesia me cambió la vida. Y hoy puedo decirte que si estoy aquí no es porque yo sé más que tú, sino porque vengo a servirte. Claro, Entonces, en este recorrido de la vida hemos hecho de todo. Hemos sido diáconos, líderes de grupos, supervisores, músicos, pastorear, evangelismo, misiones. Y entonces cuando tú te involucras en la iglesia y empiezas a servir en varias áreas, de repente encuentras el área donde Dios quiere usarte. Por sí, ejemplo, yo tengo varios amigos que yo les decía, miren, usted, yo quisiera hacer unos en vivos. Dale, me dice, empezá. Y miren, pues no estamos empezando también porque no vemos al hermano Tonito, pero me dice, no importa, la cosa es empezar. Y yo quiero decirte, esta noche ya casi concluyendo, decirte, empieza, camina, camina. Y Dios te va a mostrar dónde tú eres útil, donde tú puedes aplicar la palabra en evangelismo, en tantas cosas que tú puedes hacer. Y no te frustres porque tal vez lo que tú pensabas, porque eso me ha pasado a mí. Yo tengo un pensamiento y Dios me lleva para otro lado, pero lo importante es que seamos bendición. Entonces, este libro está inspirado por Dios y es la escritura. Pero cuando yo la leo y viene el rema, lo que Dios quiere decirme y la palabra de Dios entra a mi vida, ahí es donde se activa lo que se tiene que activar en mi vida. Y eso es lo correcto. que me crea el estar expuesto a la palabra, me crea una identidad. ¿Y cuál es mi identidad? Mi identidad es el Hijo de Dios. Entonces, cuando yo Dar los tengo la pasos de fe. identidad del Hijo de Dios, aunque los campos estén vacíos, aunque las vidas no den sus frutos, aunque pase lo que pase, yo me gozaré con el Dios de mi salvación, porque yo estoy seguro que Él es mi papá y que Él sabe lo mejor para mi vida y que yo estoy aquí para servirle, no para que Él me sirva a mí, no, yo estoy aquí para servirle a Él y yo soy su hijo y lo que Él decida para mí es lo mejor y tiene un propósito. Amén. Y que Dios en su misericordia, para ti, para tu vida, para mi vida, para la vida, hermano Tonito, que Dios en su misericordia, que todo lo que hagamos, que toda la honra y toda la gloria sea para el hermano Tonito. Exactamente. Solo quiero leer este pasaje porque es muy importante para esto que estamos hablando. Jesús hablando en el capítulo 11 versículo 28 del libro de El médico amado Lucas, dice algo, hay una bienaventuranza ahí para los que escuchamos, dice, y él les dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mire bienaventurados los que oyen, dichosos los que tienen el privilegio de oír la palabra de Dios, pero no solo de oírla, viene el segundo paso, guardarla. Y el tercer paso sería ponerla en práctica, permanecer en ella. Ese es el punto acá. Entonces, hay bienaventuranzas. Dice, y podemos decir dichosos, ¿vaste? Los que escuchan la palabra. Hay, hay gente que tiene la dicha de escuchar la palabra y otros no tienen dicha, ¿va? Si vamos a los países de allá del Medio Oriente, vamos a encontrarnos con lugares de que no tienen esa dicha de poder escuchar con libertad la palabra de Dios como lo tenemos O nosotros como aquí. hermano Mark Simpson, que va a Mongolia y ellos solo tienen traducido el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento no lo tienen traducido en su idioma. Así que somos bendecidos. Así que Somos mis bendecidos. hermanos, hermano Tonito, por favor, este último pasaje guardémoslo y nos lo vamos a deleitar el próximo lunes a las 8 de la noche. ¿De Y vamos a acuerdo? escudriñar ese pasaje y vamos a estudiar más de la palabra. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Perdón que no puedo estar porque creo que hay algunas dudas ahí. Si hay dudas, las vamos a contestar. Si hay salud, pues lo vamos a contestar. Agradezco mucho este tiempo y vamos a orar para cerrar este momento y nos vamos a quedar con ese pasaje último, hermano Tonito, para la próxima semana.
y de acuerdo. deleitarnos en esto, ¿verdad? Siempre con un cafecito ahí con el pastor, porque sin café es imposible agradar al pastor. Así que vamos a orar para cerrar este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, no solo por la escritura, por tu palabra, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra nos guía, tu palabra nos consuela, tu palabra nos abraza. Gracias por este tiempo, por la vida de mis hermanos que nos están viendo, por la vida de hermano Tonito, Señor, y por el privilegio, Señor, de podernos comunicar. Que esta palabra lleve el fruto al ciento por uno en cada uno de los corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Amén. hermanos. Bendiciones, hermano Tonito. Bendiciones. Hasta la próxima.